Bueno, hoy vamos a ver lo que se refiere a piel y faneras. En cuanto a los síntomas que puede dar el pie, podemos tener ardor, como es el caso de las quemaduras. Puede aparecer prurito, que es picazón. Esto se puede ver en alergias. Cualquier proceso alérgico puede dar picazón en la piel, prurito. Se ve también en las colestasis, que por aumento de la bilirrubina indirecta, que ya lo vamos a ver cuando veamos ictericias, es una de las causas de prurito. Y también se puede ver en ciertas parasitosis como la pediculosis o la escabiosis. Y también otro síntoma, perdón, de la piel son las parestesias, que es son sensaciones distintas que el paciente tiene en la piel, como puede ser sensación de quemadura o de hormigueo, eh, que se ven las neuropatías, por ejemplo, neuropatía diabética o neuropatía alcohólica. Es un problema de la sensibilidad de la piel. Bien, en cuanto al examen físico, vamos a referirnos primero a la inspección. No podemos hacer más que inspección y palpación en el examen físico de la piel. En cuanto a la inspección, por un lado vamos a ver el color, que normalmente es un color uniforme, que va a tener que ver la tonalidad con la raza del paciente por la cantidad de melanina que tenga en la piel. Y también puede haber variantes de acuerdo a la exposición al sol. Eh, Muchas veces las zonas más expuestas al sol, por supuesto, va a tener más melanina y va a tener una coloración más oscura. Cuando hay palidez, esta puede ser por anemias, que es una de las causas de palidez de la piel, o también puede ser por vasoconstricción en cuadros en climas con mucho frío. Otra, Otro cambio de color de la piel puede ser el amarillento, que se ve en las ictericias por aumento de la bilirrubina. Y también puede haber rubicundez, que puede ser por vasodilatación en cuadros de alergia o después de estar expuesto a agua caliente, por ejemplo, por una ducha caliente uno está más rubicundo, es normal. Y también puede haber lo que es patológico en las poliglobulias, cuando hay un exceso de eritrocitos en sangre. Otro tema a tener en cuenta en la inspección es la rugosidad de la piel. Estas arrugas van a aparecer sobre todo a medida que aumenta la edad y se debe a una disminución de las fibras elásticas. En cuanto a la inspección de las faneras, podemos ver lo que se llama alopecia, que es falta de cabello. Esta puede ser podemos hablar de calvicie, ¿eh? Cuando que es fisiológica muchas veces y tiene que ver con lo hereditario, sobre todo en el hombre, y puede ser patológica como en el hipotiroidismo. También existe la alopecia areata. La alopecia areata es la falta de pelo en el cuero cabelludo circunscripto, generalmente en forma redondeada, y tiene que ver con el estrés. Lo otro que podemos ver, el color del cabello, que cuando va perdiendo la coloración y se va teniendo grisáceo, hablamos de canicie. Bien, en cuanto a la palpación, podemos observar distintas cosas de la piel. Una es la elasticidad, donde vamos a hacer la maniobra del pliegue. Uno toma con dos dedos la piel y lo suelta y esta rápidamente vuelve a su posición normal, lo que es habitual que suceda, y esto se debe a las fibras elásticas que presenta la piel. Puede estar disminuida en la senilidad, en pacientes muy añosos. Si ustedes hacen esa maniobra van a ver que retrasa la piel al volver, y en los cuadros de deshidratación. El segundo punto a ver en la piel, en la palpación, es la humedad. Normalmente es una piel relativamente húmeda, va a estar seca en los cuadros de deshidratación y puede haber un aumento de la humedad de la piel, por ejemplo, cuando hay una reacción vasovagal con una hipotensión y se produce sudoración. También se puede ver en cuadros de hipoglucemia, como se ve en los diabéticos por exceso de medicación o falta de hidrato de carbono,
donde desciende por abajo de 70 la glucemia, uno de los síntomas es la transpiración, el aumento de la humedad de la piel. Y también se ve esto cuando desciende la fiebre. Cuando una persona tiene fiebre, y ya sea de por sí o por la toma de un antipirético, baja la temperatura, la forma que tiene el cuerpo de desprenderse de ese exceso de temperatura es con la transpiración, entonces va a aumentar también en ese caso la humedad. Tercero, que ya lo nombramos, el tercer punto para evaluar es la temperatura con el tacto. Normalmente es una piel tibia, pero va a estar aumentado en procesos como en la fiebre, que va a ser general en los cuadros de síndrome febril de cualquier causa, o puede ser un aumento de la temperatura local cuando hay un cuadro de inflamación local, como por ejemplo en una infección del subcutáneo, en una infección de la piel que ya vamos a ver. La temperatura también puede estar disminuida, que se habla por abajo de 35 grados en el hipotiroidismo cuando es general, o localmente puede ser en el edema, va a haber una disminución de la temperatura local en la zona del edema, y también en una zona que haya disminuida la irrigación. Por ejemplo, en una vasculopatía periférica, donde hay una obstrucción arterial, por ejemplo, en una pierna, en un pie, esa zona va a tener disminuida la irrigación y por lo tanto va a tener disminuida la temperatura. Otro punto a tener en cuenta es la sensibilidad de la piel, y para esto vamos a observar 4 cosas: el tacto, el dolor, también la sensibilidad a la temperatura y la sensibilidad a la presión. Normalmente el examen de esto lo hacemos con los ojos cerrados del paciente y podemos utilizar varios elementos para evaluarlo. Podemos usar una aguja y evaluamos con eso la sensibilidad dolorosa. Pinchamos en distintas zonas donde queremos evaluarla y el paciente con los ojos cerrados nos va a decir si lo siente o no lo siente. También con un algodón podemos evaluar la sensibilidad superficial, sabiendo si el paciente lo siente o no cuando lo apoyamos. Para la temperatura podemos utilizar 2 tubos de ensayo, uno con agua fría y uno con agua tibia, y ver si el paciente siente la diferencia entre los dos. También viene un elemento para evaluar la temperatura que consiste es un aparatito, no sé si tiene un nombre específico, donde una de las puntas es exactamente igual, las 2 puntas que tiene, pero una de las puntas es de metal y la otra punta de plástico. Por supuesto que el metal es más frío y el plástico no tiene no es tan frío. Entonces hay una diferencia entre los dos y apoyamos uno y otro para ver si el paciente sabe a qué temperatura nos estamos refiriendo, si la puede discernir. También existe para evaluar la sensibilidad lo que se llama monofilamento. El monofilamento es como una tanza de pescar, tiene un diámetro de 0,7 milímetros y nosotros apoyamos las zonas a evaluar. Supongamos que es el monofilamento, lo apoyamos que se arquee y soltamos. Y lo que tenemos que preguntar es simplemente si el paciente sintió la presión o no sintió la presión. Esto se utiliza mucho en el pie diabético para saber si tiene la sensibilidad, no es un pie de riesgo; si no siente el monofilamento, es un pie de riesgo para producir lesiones. Al no tener sensibilidad del pie, es mucho más fácil lesionarse y empezar con alguna problemática en el pie. Esto se ve en el diabético, pero también se puede utilizar en la neuropatía alcohólica, que también da pérdida de sensibilidad, o en la lepra, en algunas lesiones de lepra. Las alteraciones neurológicas, entonces, que pueden producir la falta de sensibilidad, algunas ya lo nombramos, que es la neuropatía periférica, como en el diabético, en el alcoholismo, en el déficit de vitamina B12 y también en la sífilis. Bien, el quinto punto hablado de la piel es el grosor de la piel. Puede ser fina en la senilidad o en el hipertiroidismo, o puede ser gruesa en el hipotiroidismo o en la esclerodermia, que es una colágenopatía, donde una de las características, aparte de otras que ya vamos a ver, es el engrosamiento de la piel.
Bien, para seguir con piel vamos a hablar de lo clásico que hablamos, que son de las lesiones primarias y secundarias de la piel. Las lesiones primarias de la piel son aquellas que aparecen sobre piel sana y las lesiones secundarias son las que se transforman a partir de la primaria. Bien, vamos a empezar con las primarias. Primero tenemos las máculas, que son manchas en la piel, que pueden ser únicas, múltiples, no tienen relieve, no tienen ningún tipo de relieve, y pueden ser de dos tipos, vasculares o pigmentarias. Primero vamos a ver las vasculares, que también las dividimos en dos, por vasodilatación o por extravasación, ya sea que el capilar se dilate o que el capilar se rompa. Por vasodilatación tienen una característica que desaparecen con la presión, o sea, si yo comprimo la zona de la mácula, esta desaparece. ¿Por qué? Porque vacío los capilares del contenido sanguinolento y desaparece la mácula. O lo puedo hacer con un vidrio, apoyando un vidrio, y veo que por debajo del vidrio desaparece. A eso es lo que se le llama vitropresión positiva. ¿Cuáles son las vasculares más comunes? Uno es lo que se llama eritema, es en extensión, pueden abarcar bastante espacio, es lo que se ve en las quemaduras o en la exposición excesiva al sol o en alguna inflamación de la piel. Otra es la roseola es redondeada, rojiza y se ve en la sífilis. Después tenemos la telangiectasia. La telangiectasia es un vaso central y vasos periféricos que salen de ese vaso central que tienen forma de una araña. Esto se puede ver en el alcoholismo, sobre todo en la zona malar y nariz. Se puede ser en gente con mucha exposición al sol excesiva con los años o trabajos con temperaturas altas, como en fundiciones, por ejemplo. Y también hay una forma de telangiectasia familiar hereditaria. Bien, también si yo la comprimo, esta telangiectasia desaparece, cuando dejo de comprimirlo aparece nuevamente. Los segundos de grupo dentro de las máculas están por extravasación. Acá ya hay ruptura del capilar, lo que se denomina púrpura, y no desaparecen cuando yo la comprimo. Hay distintas formas. Una es la equimosis, que es extendida, no tiene una forma definida, que eso se puede ver en alteraciones de la coagulación, en un trauma, es como un hematoma. Después tenemos las petequias sí son puntiformes, son todos puntitos rojos en la piel por extravasación, que se ve cuando hay una plaquetopenia, una disminución de plaquetas, o en algunas vasculitis. Y por último tenemos las vívices, que son, en vez de puntiformes, son lineales. Entonces tenemos quimosis, petequias y vívices. El segundo tipo de máculas vimos las vasculares, por vasodilatación y por extravasación. El segundo tipo de máculas son las pigmentarias. Y estas pueden ser por aumento de pigmento, melanina, o por disminución del pigmento. Cuando hay aumento del pigmento se llama hipercrómicas, y cuando hay disminución, hipocrómicas o acrómicas. Bien, dentro de las hipercrómicas por aumento de pigmento tenemos los nevus, que son los lunares. Y también tenemos las pecas, que se denominan efélides. Y tenemos dos cuadros más, que es el melasma, que es un aumento de la pigmentación generalmente alrededor de la boca, que se da en los embarazos a veces. Y tenemos la acanthosis nigricans, que es un aumento de la coloración que se puede dar en varios lados, pero lo más habitual es alrededor del cuello, por detrás. Son lineales, realmente parece que el paciente tuviera sucio el cuello, y eso es acanthosis nigricans, y tiene que ver con la
En cuanto a los nevus que nombramos, que son totalmente benignos, hay que tener en cuenta algunas características porque estos pueden ser en realidad melanomas en ciertos casos. Un porcentaje muy bajo, pero hay que observar las características de estos nevus para sospechar que puede estar transformándose o ser un melanoma. Uno es que sea simétrico, otro de que tenga varios colores dentro del mismo nevus, que tenga un tamaño mayor de 6 milímetros, que tenga un borde irregular, no parejo, también que pueda tener cambios, que haya tenido últimamente cambios en el tamaño, en la forma o en el color, haya variado ese nevus, también que tenga sangrado o que tenga prurito. Si tienen estas características un nevus hay que sospechar que puede estar en una transformación a melanoma maligno. Bien, la disminución del pigmento se puede ver principalmente en dos casos, uno en la lepra, donde va a haber una disminución del color, una hipocromía, y donde también ahí va a haber disminución de la sensibilidad, eso es característico de la lepra. Y el otro caso es el vitiligo, que puede tomar cualquier región del cuerpo, y es una enfermedad autoinmune donde van desapareciendo los melanocitos y la producción de melatonina, y tiene una distribución realmente no simétrica, no sigue un patrón determinado. Lo común es que tome las caras, las manos, las piernas, pero puede tomar cualquier zona del cuerpo y generalmente es progresivo. Bien, hasta acá vimos las máculas como lesión primaria. Las otras lesiones primarias son las lesiones sólidas, que esta sí la podemos tactar. No solo ver, sino tactar. El primero son los abones con H. Es por un edema circunscripto, tiene límites imprecisos, generalmente son rosados o rojos, no dejan cicatriz. Esto se ve, por ejemplo, en la urticaria, donde además va a tener prurito, o en una picadura de insecto, eso es un abón. Segundo, tenemos dentro de las lesiones sólidas la pápula. La pápula ya es una sobreelevación sólida, generalmente de pequeño tamaño, de milímetros, circunscripta, y que toma la epidermis y puede tomar parte de la dermis, no deja cicatriz. El ejemplo es la verruga vulgar y también se puede ver pápulas en la sífilis. La tercera lesión sólida es el tubérculo. También es una lesión sólida circunscripta, toma la epidermis y toda la dermis. Este sí va a dejar cicatriz y se puede ver en la tuberculosis cutánea o se puede ver en la lepra también. La otra lesión, dentro de las sólidas, tenemos los nódulos. Los nódulos es una lesión que se ve en la hipodermis, o sea, en el subcutáneo. Es más palpable muchas veces que visible, porque está más profundo. Cuando se resblandecen, tiene una posición muy blanda, se llaman gomas, y eso se puede ver en la sífilis. Pero el ejemplo más común de los nódulos son los lipomas, que son tumores benignos de tejido graso, redondeados, lisos, parejos, móviles, que no tienen ninguna implicancia clínica, salvo en algún caso en especial, en alguna ubicación que sea estética. Por último tenemos los tumores como lesiones sólidas, ya son lesiones sobrelevadas, pueden alcanzar distinta profundidad, distinta forma, distinto color, distinto tamaño, no tienen un patrón, digamos, definido, pero sí se lo caracteriza por ser muy duros, muy sólidos, muy poco móviles, pueden ulcerarse, pueden formarse una ulceración por fuera. Y tenemos de dos tipos, pueden ser benignos como la neurofibromatosis, un neurofibroma que se forma en una pequeña raíz nerviosa ahí en piel o subcutáneo, que se ve en una enfermedad que se llama enfermedad de von Recklinghausen, que es una enfermedad hereditaria, o también neurofibromatosis múltiple familiar. Y después, ese es el benigno del punto de vista de la piel, aunque esos neurofibromas, si aparecen en el cerebro, puede dar cuadros neurológicos.
Y después pueden ser malignos, como el melanoma o metástasis en piel. Ahí sí nos va a dar ya tumores de mayor tamaño, duros, difíciles de movilizar, con una forma caprichosa. Bien, ya vimos las lesiones, las máculas vasculares pigmentarias, vimos las lesiones sólidas, y por último, dentro de las lesiones primarias tenemos las lesiones de contenido líquido. Por un lado tenemos lo que se llama vesícula. La vesícula es una elevación de la epidermis, son pequeñas, tienen un líquido transparente y son multiloculares. O sea que dentro de esa pequeña vesícula que tiene líquido hay tabiques. Las patologías características de la vesícula es el herpes labial o el herpes genital, que seguramente alguna vez o lo han tenido o lo han visto. También la varicela, esas son todas pequeñas vesículas. Y también se ve en el herpes zóster, que es el mismo herpes de la varicela. Y también lo podemos ver en la dishidrosis, que es cuando se obstruyen algunas glándulas sudoríparas, se ve más frecuentemente en el pie y con el calor en el verano. Son pruriginosas y son pequeñas vesículas en la piel. La otra lesión de contenido líquido es la ampolla. La ampolla generalmente es de mayor tamaño que de la vesícula. Es unilocular, o sea, no tiene tabiques dentro. Tiene también el contenido líquido, pero no tabiques. Y es lo que se ve en una quemadura. Una quemadura de un cigarrillo, una quemadura con un encendedor, con un fósforo, esa es la ampolla. También cuando pueden ser traumáticas, por ejemplo con el uso de algún calzado que roce alguna parte de la piel en forma exagerada. Y también en una enfermedad que se llama pénfigo, que pueden formar desde una a varias ampollas en el cuerpo, es una enfermedad autoinmune. Y la tercera lesión de contenido líquido es la pústula, que también la pústula es unilocular, pero tiene contenido purulento. Los otros tenían contenido estéril, este tiene contenido purulento. Y el ejemplo más común es el acné juvenil, que algunos los han padecido seguramente. Bien, vistas las lesiones primarias, vamos a pasar a las lesiones secundarias. Las lesiones secundarias son secundarias, como dijimos, a otras lesiones o a las primarias. Tenemos la escoriación. La escoriación es la pérdida traumática de la epidermis, que no va a dejar cicatriz. Ejemplo, lo que se produce en un rascado, un autorrascado, o en un trauma, cuando uno roza la piel y la levanta contra algún elemento. Y generalmente termina formando costra, y no van a dejar cicatriz habitualmente. La segunda lesión secundaria, la costra, ya que la nombramos, es de distinto tipo, tamaño y color, de acuerdo a cómo ha sido la escoriación, y se forma por desecación de los fluidos que salen de esa escoriación, por los fluidos como el suero y sangre. Es lo que denominamos habitualmente la cascarita, para hablar en criollo. Entonces se ven estas costras en quemaduras o en escoriaciones. Tercero tenemos otra lesión secundaria, las escamas. Las escamas son láminas secas de la epidermis que se van descamando espontáneamente. El típico ejemplo es la psoriasis. La psoriasis es una enfermedad bastante común que afecta a la piel y forma placas de distinto tipo, tamaño, únicas, múltiples, ubicadas en cualquier lugar del cuerpo. La psoriasis tiene una hipertrofia de la epidermis que le da el aspecto de escamativo, y también hay una hipertrofia de las papilas de la dermis. Ustedes recuerdan que teníamos la capa de la epidermis, abajo la dermis con pequeñas papilas. Bueno, en este caso está la epidermis engrosada y por debajo la dermis con papilas mucho más prominentes, mucho más altas. Ese serrucho que hace la dermis es mucho más alto, está hipertrofiado. Y esto nos va a dar dos signos importantes en la psoriasis. Uno es el signo de la vela de estearina. Si yo agarro algún objeto cortante o filoso, como puede ser un bisturí, un cuchillo, el
el palito del capuchón de la lapicera y lo raspo, se va despegando esa capa de epidermis hipertrófica y parece como si uno raspara, imagínense raspar una vela que va saliendo esos pedacitos. Eso se llama signo de la vela de estiarina. Ahora, cuando yo raspo esas escamas, empiezan a aparecer puntitos de sangre. ¿Por qué? Porque está la dermis hipertrofiada, entonces yo al rasparlas las decapito, y quedan esos puntitos visualmente, lo que se llama rocío sangrante. Entonces, si tenemos una lesión escamosa y le pasamos algo filoso y tenemos el signo de la vela estiarina y abajo nos aparece el rocío sangrante dado por las papilas hipertrofiadas de la dermis, estamos ante una presencia de una psoriasis. Bien, un cuarto elemento de la secundaria es la fisura. La fisura es una lesión lineal que generalmente se va a dar en una zona de hiperkeratosis, donde también va a estar hipertrofiada la epidermis. Esto es muy común que ocurra en el talón. El talón, por un tema de apoyo y demás, se va a ir hipertrofiando y engrosando hasta hacerse hiperkeratósico, y eso en algún apoyo en especial hace que se abra y se forme la fisura. Siguiendo con la secundaria tenemos la úlcera, que son lesiones que pueden llegar a planos más profundos, pueden tener cualquier tamaño y forma. Uno la imagina habitualmente redondeada, sí, es muy común, pero también puede tener formas caprichosas, que no seguir eso. Tenemos varios tipos, las varicosas, que están en miembros inferiores, sobre un lecho varicoso, una persona que está con varices tanto superficiales como profundas. Otras son las arteriales, también una arteria obstruida puede ulcerarse, son muy dolorosas. Y también tenemos lo que se llama mal perforante plantar, es que cuando se forma esta úlcera por falta de sensibilidad. Al no tener sensibilidad, por ejemplo, el pie, es muy fácil lastimarse y a veces se forman estas úlceras sobre todo en la planta del pie, por eso mal perforante plantar, que generalmente son indoloras porque no tenemos sensibilidad. Eso se ve básicamente en la diabetes. En sexto lugar tenemos las escaras. La escara ya es lesión por necrosis de los tejidos profundos, puede llegar incluso hasta la zona ósea. Es por puntos de apoyos prolongados. Esto se ve mucho en pacientes neurológicos, donde tienen que estar mucho tiempo, días y meses a veces, en cama, y se va a ver en los puntos de apoyo. En la región sacra, que es la que apoya con el paciente de boca arriba, en los talones, también en el paciente acostado boca arriba, y en las regiones trocanterias, cuando los pacientes están mucho tiempo en decúbito lateral. Por eso es importante en este tipo de pacientes producir una rotación permanente de su cuerpo y el uso que hay hoy de colchones de aire o colchones de agua antiescara. Por último, de la secundaria tenemos la cicatriz. La cicatriz es un tejido conjuntivo neoformado, no tiene ninguna utilidad más que de cerrar la solución de continuidad que había, y no tiene ninguna otra perspectiva, ninguna otra importancia más que la estética. Bien, continuando entonces con el tema, vamos a pasar a las faneras, que son los anexos de la piel. Los anexos de la piel van a ser los pelos y las uñas. Vamos a empezar con los pelos. La cantidad y la distribución tiene mucho que ver con lo hereditario y con lo racial. A partir de la pubertad hay que saber que empiezan a aparecer la vellosidad pubiana, que en el hombre adquiere una forma más bien romboidal y en la mujer triangular con la base superior. El aumento del vello femenino puede ser que se dé en áreas normales, que muchas veces tiene que ver con lo genético, con lo hereditario, y eso se llama hipertricosis.
Ahora, cuando adquiere una característica ya de tipo masculino, eh, se le denomina hirsutismo y seguramente tiene que ver con alguna problemática hormonal eh, en la mujer. La disminución del pelo en el cuero cabelludo se denomina calvicie, que puede ser parcial o total, es más común en el hombre y tiene que ver con una alta incidencia en lo hereditario. Ahora también puede haber una caída del vello patológico que se denomina alopecia. Calvicie entonces, lo digamos fisiológico, alopecia lo patológico. Cuando es general, esta alopecia que puede pasar en la mujer o en el hombre, muchas veces tiene que ver con quimioterapia, con tratamiento por quimioterapia o con el hipotiroidismo. Y cuando es local, ya algo nombramos, tenemos la alopecia areata, que es una falta de cabello ensacabocado en el cuero cabelludo, puede ir de 1 centímetro a 10 centímetros, y generalmente está ligado a una situación de estrés que normalmente cuando esto pasa es reversible, vuelve a recuperarse. Bien, el otro punto que tenemos que ver de los anexos son las uñas. Hay que observar el color de las uñas, hay que observar la forma, la superficie y vamos a ver si hay alguna patología en las mismas. Normalmente las uñas son semiconvexas, son lisas y de color rosado. Esa es la formación normal. Cuando tenemos alguna enfermedad, alguna alteración, se llama onicopatía. Primero vamos a ver en cuanto al color. Puede haber un cambio de color general de la uña. Cuando está pálida podemos pensar en anemias. Y cuando está azul en cianosis, en los casos de hipoxia. O puede haber cambios de colores local. Tenemos la leuconiquia, que son manchas blancas en la uña, que se puede ver en la anemia, en la cirrosis o en la hipoaluminemia con falta de alumina. También tenemos la melanoniquia. Esto es el aumento de la coloración de la uña, que se puede ver cuando hay un nevo subunguial, puede haber un melanoma subunguial, puede haber un hematoma, generalmente está el antecedente traumático, ese es un hematoma, o se puede ver en la enfermedad de Addison, que es por una insuficiencia suprarrenal. Otro cambio de coloración local en la piel, podemos ver astillas rojizas, son astillitas por debajo de las uñas, que se puede ver en la endocarditis bacteriana. La endocarditis bacteriana es una enfermedad donde hay una colonización de bacterias en alguna válvula cardíaca y se forman vegetaciones en la válvula, se van desprendiendo pequeñas vegetaciones y esas que llegan al lecho subunguial se traducen en estas astillas. Bien, después tenemos que ver, eso es en cuanto al color de la uña, tenemos que ver en cuanto a la forma, tenemos también algunas alteraciones. Una se denomina onicogrifosis. La onicogrifosis son uñas muy largas que tienden a redondearse, normalmente se ve más que nada en el pie y en gente anciana o que con poca higiene o regularidad en el corte de las uñas, pero llegan a tomar un aspecto, les digo que dobla por abajo del dedo y son después difíciles de manejar para rescatarla. También se pueden ver en algunas personas con problemas vasculopatía, con mala irrigación de esa zona. Otra alteración se denomina onicorresis, que son surcos longitudinales en la uña. Después tenemos la onicolisis, que hay destrucción de la uña, como se puede ver en el lupus o se puede ver en algún problema de tiroides, tanto hipo como hiper. Tenemos la coiloniquia, que es la uña en cuchara, o sea, tiene una depresión central, tiene la forma de una cucharita. Y eso se puede ver, esta coiloniquia, en el déficit de hierro o en la hemocromatosis, que es al revés, un exceso de hierro en el organismo. Y por último, en cuanto a la forma, tenemos la uña en vidrio de reloj,
o también llamada hipocrática. Esta es toda redonda, no tiene la convexidad normal de la uña, sino que es toda redondeada, como la forma, imagínense una cuchara al revés. Y eso se ve en los casos de hipoxia crónica, falta de oxigenación crónica, como en el EPOC o en las insuficiencias cardíacas de larga data. Otras cosas que podemos observar en la uña en cuanto a la superficie. Puede aparecer un punteado, todo un puntillado, que lo tocamos y es rugoso, como se llama uña en dedal. Yo no sé si han visto los dedales antes, que tenían todo un puntillado, y eso es característico de la psoriasis también. Y por último, cuando hay una combinación de cosas en la uña, generalmente cuando hay una micosis subungual, hay cambio de color, hay destrucción de la uña, etc. Normalmente para discernir esto, generalmente se hace un cultivo de ese material subungual para discernir si hay o no una micosis. Bueno, hasta aquí vimos entonces lo que es piel, sus distintas lesiones y la fanera. Hasta luego.